Pasen y vean, amigos, en el último vídeo de esta temporada. Después de este vídeo voy a tomarme unos días de descanso, aunque podrán seguir leyéndome los lunes en It Magazine con los artículos semanales. Inevitable hablar de Florentino y los audios que le grabaron hace ya muchos años y que han salido a la luz pública ahora, publicados por el Confidencial.com. Hay gente que dice, bueno, pues que ahora resulta Florentino, que tenía esta pinta de tipo tan educado, tan correcto, es que resulta que le graban en privado y es como Gil y Gil. Bueno, pues con una gran diferencia, y es que Jesús Gil y Gil lo que decía lo decía a la cara, y Florentino Pérez no. Florentino Pérez tiene unas formas de tipo aparentemente respetable, pero después tiene en lo privado un estilo de taberna, de bocachanclas de taberna, y además un estilo mafioso. Los insultos a los jugadores, a los que llama hijos de puta, retrasados mentales, imbéciles, etc., son muy feos, pero no son lo más grave. Yo de los insultos, la conclusión que saco es que Florentino Pérez está obligado a explicar a los socios del Real Madrid, entre los que me encuentro, cómo, teniendo esa opinión de Iker Casillas, por ejemplo, al que considera que es un imbécil y que es como un niño pequeño, un incapaz, le ha nombrado vicepresidente ejecutivo de la fundación del Real Madrid. Pero los socios del Real Madrid, Florentino tiene secuestrado el club con las modificaciones estatutarias que hizo, el férreo control que ejerce sobre la asamblea. E insisto, lo grave no es lo que dice de los futbolistas. Lo grave es cómo presume de su poder en determinados medios de comunicación. Él explica cómo se va a cargar un programa de televisión española, El Rondo, para sustituirlo, dice Florentino, por un programa madridista de Ferreras, en referencia a Antonio García Ferreras. Y también cómo se va a cargar a un periodista de televisión española, Roberto Gómez. Y lo grave es que lo que dijo que iba a ocurrir, ocurrió. Es decir, que Florentino consiguió que Roberto Gómez fuera expulsado de televisión española, de la televisión pública, y que el programa El Rondo, que no le gustaba a Florentino, desapareciera. Y lo consiguió porque, como dice Florentino en esos audios, el entonces presidente de Televisión Española, Luis Fernández, es un talibán madridista. Bueno, pues el talibán madridista se cargó a Roberto Gómez a petición de Florentino, se cargó el programa El Rondo a petición de Florentino, y inmediatamente después Florentino le contrató para el Real Madrid, no le contrató él personalmente, para el Real Madrid con un sueldo de galáctico como responsable delegado del club en China, con un sueldazo allí que se fue Luis Fernández después de complacer a Florentino Pérez como presidente de la televisión pública. Y los diálogos en relación con los medios son diálogos de mafiosos, absolutamente. Y como son diálogos de mafiosos, el resultado de la publicación de estos audios, ¿cuál ha sido respecto a las personas mencionadas en los audios? Pues de omertá, la ley del silencio, excepto Luis Figo, que se ha limitado a hacer un comunicado diciendo que ha hablado ya con Florentino Pérez y ha resuelto el asunto. El resto de los insultados y de los elogiados, que son los que yo creo que quedan peor, es decir, los Ferreras, Eduardo Inda, Antonio Fernández Galiano,
ninguno ha respondido. O sea que la ley del silencio se impone después de escuchar, insisto, estas conversaciones de tinte mafioso. Claro, Florentino Pérez suspendió en primero de relaciones con sinvergüenzas. Él tenía esas conversaciones con José Antonio Avellán en los años en los que Avellán, como otros, al servicio de Florentino Pérez, estaban en una campaña indecente contra Ramón Calderón y los directivos del Real Madrid que estaban con Ramón Calderón, entre los que me contaba yo mismo. Bueno, además de los audios de Florentino, los ceses en el gobierno que han generado una reacción para mí sorprendente como de quejas de los cesados, han ido filtrando a los medios de comunicación su malestar, la falta de agradecimiento de Pedro Sánchez. Hombre, los cesados estaban en la política y debieran saber que los ceses son decisión del presidente. Y respecto a nosotros, los ciudadanos, creo que sería mucho más interesante conocer los motivos que llevaron al presidente a nombrarles antes de cargárselos. Me viene a la memoria José Luis Rodríguez Zapatero, que nombró ministra a Viviana Aido muy poquito después de que en un acto del Partido Socialista Obrero Español, al bajar del estrado, Zapatero se le acercó una joven a la que no conocía y le dijo: José Luis, tienes que sonreír más porque tienes una sonrisa muy bonita. Poco después, Zapatero la nombró ministra del Gobierno de España. Y un último tema del que se ha hablado poco y que a mí me parece muy relevante. Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el pequeño Nicolás, ha sido condenado a 3 años de cárcel por hacerse pasar por un alto cargo ante un empresario en una reunión hace 7 años. La sentencia, en la que se establece que se hizo pasar por un enlace entre la vicepresidencia del gobierno y la Casa Real ante este empresario gallego, en la sentencia que condena a prisión al pequeño Nicolás se dice que es un individuo carente de antecedentes penales, que padece trastorno de personalidad con características narcisistas y rasgos inmaduros, así como trastorno adaptativo con sintomatología ansioso-depresiva, situación que le condicionaba la percepción de la realidad, limitando sus facultades cognitivas. El pequeño Nicolás declaró en el juicio que él solo quería parecer importante, decía: tirarme el pisto con el empresario y parecer alguien importante, no una autoridad. ¿Qué quieren que les diga? A mí, primero, la lentitud de la justicia 7 años después es desesperante y es intolerable. Y no comparto el entusiasmo de algunos por el que parece inminente ingreso en prisión del pequeño Nicolás. Es más, me parece un disparate a un chaval que tiene la situación que tiene descrita por la sentencia de trastorno de personalidad, ingresarle en un centro penitenciario. Yo no sé si estos entusiastas de meter a todo el mundo en la cárcel, del todos a la cárcel, han pisado una prisión o conocen una prisión, si una sola vez en su vida han estado en una prisión. Y lo grave es que en las prisiones al final son almacenes de desechos humanos de los que nadie se ocupa, aunque las penas privativas de libertad tienen una función de resocialización, de reinserción. Nadie se va a ocupar de este chaval, del pequeño Nicolás, y de sus trastornos psiquiátricos una vez que ingrese en prisión. Va a estar 3 años abandonado a su suerte y estoy seguro, conociendo como conozco las prisiones, que saldrá mucho peor persona de lo que entra. Por lo tanto, creo que además 7 años después de cometido ese delito no debiera de producirse ese ingreso en prisión.
Amigos, les deseo que pasen un buen verano, los que vayan a poder disfrutar de vacaciones, y a la vuelta de agosto estaré de nuevo semanalmente con ustedes.